El 19 de junio de 2011, un equipo de exploración marina detectó una anomalía en el fondo del mar Báltico. La imagen en el sonar mostraba algo que no debería estar allí. Una estructura circular de aproximadamente 60 metros de diámetro, con una apariencia demasiado simétrica para ser una formación natural. La primera suposición fue que se trataba de una formación rocosa inusual, o los restos de una antigua embarcación. Sin embargo, había detalles que no encajaban. El material reflejaba la señal del sonar de una manera irregular, como si su superficie no fuera completamente sólida. Además, la estructura parecía estar parcialmente enterrada en el lecho marino, con secciones que sobresalían a través de los sedimentos acumulados durante siglos. El equipo de exploradores, compuesto por geólogos, oceanógrafos y arqueólogos marinos, decidió organizar una expedición para investigarlo de cerca. Financiados en parte por inversionistas privados y con la supervisión de instituciones científicas europeas, descendieron con equipos de inmersión y cámaras de alta resolución para documentar su hallazgo. Pero desde el principio, algo no estaba bien. Los problemas comenzaron antes de que siquiera pudieran ver la estructura con sus propios ojos. Al acercarse, los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar. Los sistemas de comunicación con la superficie se volvieron intermitentes. Los sensores de profundidad mostraban lecturas erráticas, y los equipos de navegación se reiniciaban sin razón aparente. Lo atribuyeron a un fallo técnico, tal vez a interferencia en el campo magnético del área. Pero los problemas continuaron. Algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar una presión inusual en la cabeza, una sensación de mareo y desorientación que se intensificaba a medida que descendían. Cuando finalmente llegaron a la anomalía, lo que encontraron desafió toda explicación lógica. La estructura no se parecía a ningún pecio o formación geológica conocida. Su superficie era oscura, con una textura similar a la piedra erosionada, pero con secciones que parecían haber sido moldeadas de forma intencionada. No era lisa, pero tampoco rugosa, como si hubiera sido esculpida por un proceso desconocido. No había signos de vida marina adherida a su superficie, ni algas, ni corales, ni rastros de organismos que normalmente colonizan cualquier objeto sumergido durante siglos. Era como si el océano se hubiera negado a reclamarlo. El sumergible descendió con lentitud, iluminando el lecho marino con luces que parecían perder intensidad al tocar la superficie de la anomalía. La estructura estaba allí, inerte, pero algo en ella daba la impresión de que no pertenecía a ese lugar. Las primeras exploraciones visuales revelaron más detalles inquietantes. La parte superior de la formación tenía cortes demasiado definidos, líneas rectas y patrones geométricos que no podían explicarse como formaciones naturales. Había áreas donde el material parecía haberse derretido y solidificado de nuevo, como si hubiese sido sometido a temperaturas extremas. Uno de los exploradores intentó acercarse más, extendiendo la mano para tocar la superficie con un brazo robótico del sumergible. En el instante en que lo hizo, los sistemas de la nave se apagaron por completo. El descenso quedó en completa oscuridad. Durante lo que parecieron minutos eternos, el único sonido era el de la propia respiración del equipo en sus trajes, el crujido sordo del océano presionando contra la estructura del sumergible. No podían ver nada, no podían moverse. Luego, sin explicación, los sistemas volvieron a encenderse, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Uno de los exploradores comentó
al regresar a la superficie, que había sentido algo dentro de su cabeza. Una presión profunda, como si su cráneo hubiera sido comprimido desde el interior. No era un dolor normal. Era como si su mente hubiera sido tocada por algo externo. La estructura no solo estaba absorbiendo la energía de sus equipos, parecía estar absorbiendo algo más. Los intentos iniciales por acceder al interior de la estructura fueron en vano. No había ninguna abertura visible, ninguna grieta, ninguna señal de que algo pudiera entrar o salir. La superficie era sólida, lisa en algunos lugares y rugosa en otros, pero sin indicios de un punto de acceso. Sin embargo, tras varios días de análisis, los sensores captaron algo peculiar. Un leve cambio en la temperatura en una sección específica de la anomalía. No era una variación natural. Era como si algo dentro de la estructura estuviera generando calor. Los investigadores decidieron perforar en ese punto. Cuando el taladro del equipo de exploración tocó la superficie de la estructura, ocurrió algo inesperado. La sección donde perforaban se volvió frágil, casi quebradiza, desmoronándose como si hubiese estado esperando ser abierta. Detrás de la capa externa, no había una cámara hueca ni un túnel evidente. Solo un material translúcido, semirrígido, con un patrón que parecía orgánico. No era metal, no era roca, no pertenecía a la Tierra. Con cautela expandieron la abertura hasta que un pequeño dron pudo deslizarse dentro. Las imágenes que transmitió mostraron un espacio interior que no coincidía con la forma externa de la anomalía. Había paredes con una disposición que recordaba a una cabina de control, estructuras que no parecían construidas, sino formadas. Entonces, las pantallas parpadearon. Por un instante, la imagen mostró algo más. Un destello de sombras. Algo moviéndose en el interior. Pero cuando recuperaron la señal, la cabina estaba vacía. El equipo, aún temeroso por la interferencia en la señal del dron, decidió enviar un equipo humano al interior. La estructura no era grande, apenas un poco más de 60 metros de diámetro, lo que indicaba que no podía contener una red de túneles o corredores extensos. Lo que encontraron en su exploración confirmó esa suposición. Una cabina de control con algunos compartimentos adicionales. El aire dentro era pesado, denso, con una carga estática que hacía que el equipo sintiera una leve presión en el cráneo, como si algo invisible estuviera observándolos desde el interior de sus propios pensamientos. Las paredes internas no eran uniformes. Algunas áreas parecían formadas por una sustancia que recordaba al vidrio pulido. Otras tenían un patrón de estrías que palpitaban tenuemente, como si la estructura aún estuviera viva. La cabina de control estaba en ruinas. No había cuerpos. No había señales de que algo orgánico hubiese habitado allí, pero los restos indicaban que hubo tripulantes. Entre los escombros encontraron dispositivos incrustados en la estructura, fusionados con el material mismo de la nave. Parecían paneles de control, pero sin botones, sin interfaces claras. Y en el centro de la cabina, una estructura que parecía haber sido una terminal de datos. El equipo activó el generador de energía portátil y conectó el terminal. Por un instante, la nave reaccionó. No con luces ni sonidos mecánicos, sino con recuerdos. Imágenes distorsionadas se proyectaron en los reflejos de las paredes internas. No eran hologramas, sino reflejos de algo que el ojo humano no podía procesar del todo. Fragmentos de un viaje, un mundo cubierto por torres imposibles, un firmamento fracturado por destellos de fuego, y luego un vacío que lo devoraba todo.
Las imágenes eran confusas, pero transmitían una certeza que nadie en el equipo pudo ignorar. Lo que fuera que construyó esta nave estaba huyendo de algo y no había logrado escapar. El equipo no perdió tiempo. Se extrajeron muestras del material que formaba la nave y se transportaron a la superficie para su análisis. Lo primero que notaron fue su composición anómala. No coincidía con ninguna aleación terrestre conocida, pero tampoco era enteramente metálico. Poseía una flexibilidad extraña, como si la estructura pudiera absorber impactos sin fracturarse, una característica que desafiaba la ingeniería convencional. La cabina de control, aunque devastada, contenía restos de lo que parecían ser módulos de almacenamiento de datos. No tenían circuitos reconocibles ni componentes desmontables. Parecían bloques sólidos, sellados en una carcasa pulida sin fisuras visibles. Sin embargo, cuando fueron sometidos a espectroscopía y resonancia electromagnética, mostraron picos de actividad que no correspondían a ningún material inerte. Era evidente que almacenaban información, pero no se podía acceder a ella de ninguna manera convencional. El siguiente paso fue desarrollar una nueva tecnología para interpretar estos datos. Aplicando métodos de ingeniería inversa, el equipo utilizó algoritmos avanzados de inteligencia artificial para simular las interacciones de los módulos con su sistema original. Durante semanas, el progreso fue mínimo. Pero entonces, en una prueba, un fragmento de información fue descifrado. Un patrón reconocible, un código binario, pero estructurado de una forma mucho más eficiente que cualquier sistema digital terrestre. Era un lenguaje de datos que, aunque extremadamente avanzado, se basaba en los mismos principios lógicos que el nuestro. Era posible descifrarlo. Tardaron meses en reconstruir una interfaz capaz de traducir los datos de la nave a un formato entendible. Durante ese tiempo, se descubrieron más anomalías en la estructura recuperada. Su resistencia no era absoluta. A pesar de ser prácticamente indestructible para los estándares terrestres, en condiciones específicas, parecía degradarse, como si nunca hubiera estado diseñado para resistir el paso del tiempo. Cuando el equipo logró finalmente procesar una cantidad sustancial de datos, lo que descubrieron cambió por completo la percepción de la anomalía. No era simplemente un artefacto estrellado. Era un mensaje, una advertencia. Las primeras imágenes reconstruidas eran borrosas, fragmentadas, como si hubieran sido extraídas de una memoria corrompida. Al principio, los científicos creyeron que se trataba de mapas astronómicos, pero pronto notaron algo inquietante. Las estrellas en los datos no coincidían con ninguna configuración conocida del universo observable. Al comparar patrones con modelos de evolución estelar, llegaron a una conclusión innegable. Eran constelaciones de una galaxia lejana, vistas desde un punto de origen muy diferente al de la Tierra. Pero lo más aterrador no era lo que mostraban, sino lo que faltaba. Varias regiones del espacio estaban marcadas con anomalías. Sectores enteros donde las estrellas deberían haber estado, pero no había nada. No agujeros negros, no nebulosas, no remanentes de supernovas, solo vacío. La siguiente sección del mensaje contenía una secuencia de símbolos y estructuras desconocidas. Con el tiempo, lograron decodificarlos como fragmentos de datos de una civilización avanzada, registros de una especie que alguna vez dominó su galaxia, y de cómo su dominio se convirtió en una huida desesperada. No estaban explorando el universo, estaban escapando de algo. Los datos eran confusos, pero había patrones repetitivos en los registros.
una especie de anomalía, algo que no podía ser descrito en términos físicos concretos, pero cuya presencia podía inferirse a través de sus efectos. Un evento que borraba civilizaciones enteras. Un gran filtro. El último fragmento de información contenía un registro visual incompleto. Se trataba de una imagen tridimensional de la nave antes de su caída. En su estructura original, era mucho más grande, una colosal estación de transporte. Pero lo más inquietante era lo que se reflejaba en su casco. Un contorno vago, distorsionado. Algo que parecía haberse adherido a la nave en sus últimos momentos. El equipo de investigación se quedó en silencio mientras analizaban los datos. La evidencia estaba allí, codificada en los restos de una civilización desaparecida. El descubrimiento había respondido una pregunta fundamental. No estábamos solos en el universo, pero planteaba una más aterradora. ¿Acaso ya habíamos pasado la prueba que ellos fallaron? ¿O simplemente estábamos esperando nuestro turno? El hallazgo de la nave ya era monumental, pero la verdadera revelación llegó cuando los datos recuperados fueron contrastados con observaciones astronómicas. Hasta ese momento, los vacíos cósmicos detectados por la comunidad científica eran considerados fenómenos naturales, regiones del espacio con una densidad de materia extremadamente baja. Sin embargo, los registros extraídos de la anomalía coincidían con áreas donde los telescopios más avanzados habían detectado anomalías gravitacionales inexplicables. Regiones del universo donde parecía haber existido algo, pero ahora solo quedaban silenciosas cicatrices en el tejido del cosmos. Algunas eran vastas extensiones donde no había galaxias. Otras, pequeñas secciones con fluctuaciones energéticas mínimas, como si la realidad misma hubiera sido raspada hasta su estructura más básica. Los investigadores ampliaron el análisis y comenzaron a superponer las coordenadas de los vacíos conocidos con los mapas astronómicos de la nave. El resultado fue innegable. Los puntos de referencia en los registros alienígenas coincidían con zonas del espacio donde nuestra tecnología había detectado irregularidades. Pero lo más aterrador fue cuando extrapolaron los datos y crearon una proyección de su expansión. No era aleatoria. No era un fenómeno estático. Era un patrón en movimiento. Las áreas de vacío no eran accidentes cósmicos. Eran rastros. Algo había estado devorando el universo, y según la proyección, lo seguía haciendo. Con la certeza de que los vacíos no eran naturales, las agencias espaciales internacionales comenzaron un estudio intensivo. Se destinaron recursos a observaciones en regiones de difícil acceso, utilizando telescopios espaciales y radiotelescopios en la Tierra. Lo que encontraron solo reforzó la peor teoría. Había lugares donde las leyes de la física parecían comportarse de manera anómala. Espacios donde la radiación de fondo del universo no seguía los patrones esperados. Zonas donde las galaxias cercanas parecían mostrar una distorsión mínima pero constante, como si algo invisible estuviera interfiriendo con la luz en su trayecto. Los datos obtenidos mostraban que estas anomalías se estaban expandiendo con el tiempo. El fenómeno era sutil, imperceptible a escalas humanas, pero cuando se analizaba en términos astronómicos, la conclusión era devastadora. Lo que había destruido esa civilización no era una fuerza del pasado. Seguía ahí, avanzando con una inevitabilidad aterradora. El equipo de investigación miraba los datos con la creciente comprensión de que habían hecho un descubrimiento que no estaban preparados para afrontar. Y entonces llegó el análisis final.
Cuando cruzaron los datos de expansión de los vacíos con las proyecciones de movimiento de nuestra galaxia, descubrieron algo que hasta ese momento nadie había querido considerar. El patrón se dirigía hacia nosotros. El descubrimiento fue demasiado grande para ser divulgado. El gobierno y las agencias involucradas cerraron por completo el acceso a la información. Todo el material recolectado fue clasificado. Los científicos involucrados fueron silenciados con contratos, amenazas y desapariciones estratégicas. A nivel mundial, se lanzó un comunicado oficial desacreditando la anomalía del mar Báltico. Se estableció una explicación científica cuidadosamente elaborada. La estructura era una formación geológica natural, producto de actividad volcánica subacuática. La composición anómala de su superficie se debía a interacciones químicas desconocidas con el agua salada. Los efectos en los instrumentos y la desorientación en los buzos fueron atribuidos a fallas en el equipo, condiciones inestables del océano y posibles sugestiones psicológicas. Los datos astronómicos también fueron enterrados. Las investigaciones sobre los vacíos cósmicos fueron congeladas o redirigidas a explicaciones alternativas. Se estableció un consenso mediático. No había nada que temer. Nada estaba viniendo. El mundo siguió girando, pero dentro de las organizaciones que conocían la verdad, la sensación era diferente. Ellos sabían que lo que habían encontrado no podía ser detenido. Entre los investigadores, la teoría del gran filtro cobró un nuevo significado. Algunas civilizaciones pueden llegar a desarrollar tecnología avanzada. Algunas pueden escapar de sus propios errores y alcanzar las estrellas. Pero algo ahí fuera estaba esperando. Un punto en la historia de cada civilización donde se enfrentaban a lo desconocido. Y la mayoría no pasaba la prueba. La nave en el mar Báltico no era una exploración. Era un último intento de huida y una advertencia para otras civilizaciones. Ellos corrieron hasta que ya no pudieron seguir corriendo, hasta que el vacío los alcanzó. Y ahora, la pregunta que quedaba en la mente de aquellos que sabían la verdad era simple. Si ellos, con toda su tecnología y conocimiento, cayeron, ¿nosotros ya pasamos la prueba? ¿O estamos a punto de enfrentarnos a ella? Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte para más terror. Si te gustaría que tu propia historia cobrara vida, envíala al correo de la descripción. Recuerda que también puedes escucharnos en Spotify y Amazon Music. Los links en la descripción. Esto es Fragmentos de Nil. Y recuerda que la esperanza se ha esfumado.